Bienvenidos al Magazine por Momentos. Ahora comienza Ni de aquí ni de allí, con Michelle Aguilar. Ni de aquí ni de allí es un podcast donde escucharás las voces de migrantes y las de hijas e hijos de migrantes latinoamericanos en Europa. Este es el episodio número 11 de la segunda temporada de Ni de aquí ni de allí. Dada la buena acogida que tuvo el episodio aniversario en YouTube, en esta conversación también podrás vernos allí. Mi nombre es Michelle y además de compartir contigo nuestras historias sobre migración, he comenzado una newsletter en la que escribo sobre integración, aprendizaje intercultural, prejuicios e identidades culturales en series, películas, libros e internet, por supuesto. En la primera entrega escribí sobre Yo Nunca, Never Have I Ever, de Netflix, una serie que nos cuenta las experiencias de Debbie tras la muerte de su padre. Debbie es una adolescente cuyos padres inmigraron a los Estados Unidos desde la India. Yo Nunca presenta, en un contexto estadounidense, experiencias que las y los hijos de migrantes hemos vivido en mayor o menor medida. Conflictos culturales y familiares, el rechazo de nuestras culturas de origen en pos de una asimilación que nunca es completa. Poder ver que es normal sentirse así valida nuestras experiencias y resulta, hasta cierto punto, catártico. Si quieres saber más, encontrarás el enlace en las notas del episodio. Hoy me acompaña Jorge Trujillo, periodista en la revista desbandada Bazaar Show Magazine, La Marea y reportero en El Comején. En 2018, Jorge codirigió Darío, un cortometraje que fue muy bien recibido en festivales de cine alrededor del mundo, como el New York LGBTQ Film Festival, el Festival Chileno Internacional de Cortos o el Festival for Young Film Lovers de Frankfurt. Encontrarás el enlace a la web del corto en las notas del episodio y allí podrás leer la sinopsis y ver el tráiler. Jorge es un oyente de Ni de aquí ni de allí, que nació en Bucaramanga, Colombia, creció en Asturias, estudió periodismo y cine en Barcelona y hoy nos comparte algunas historias suyas desde Berlín. En esta segunda temporada hemos escuchado las historias de otros dos oyentes más. En los dos primeros episodios, Alexandra nos habló de cómo fue crecer sin sus padres que emigraron a Reino Unido, donde las condiciones para las hijas e hijos de inmigrantes no eran tan favorables, por lo cual no trajeron a sus hijas consigo. En el tercer episodio, Juan nos contó cómo se veía en Ecuador a las niñas y niños cuyos padres habían migrado y reveló que una de las consecuencias de haber crecido sin ellos fue una ola de suicidios entre adolescentes. Así que antes de empezar, quiero recordarte que Ni de aquí ni de allí es un espacio en el que migrantes e hijas e hijos de migrantes compartimos nuestras historias con el mundo para aprender, comprender, conocernos y sanar. Y que estamos deseando escuchar la tuya. Puedes escribirnos un mensaje por Facebook o Instagram. Encontrarás más detalles en las notas. En este episodio, Jorge nos habla de cómo vivió su colombianidad, hasta que en la adolescencia se la cuestionó. Nos recomienda una película y un libro sobre la relación entre las nacionalidades y los rasgos físicos y nos cuenta las reacciones de la gente al escuchar sus respuestas cuando le preguntan ¿de dónde eres? Pues eres la primera persona para la que no tengo que pensar una presentación, ¿sabes? O sea, que sé que no tengo que escribir luego, ¿cómo presento yo a esta persona? Porque tú tienes una biografía o una presentación en todos los medios para los que escribes. Entonces, la voy a leer Vale. y después, a partir de eso, te voy a hacer como preguntas o, bueno, para conversar. En 1987, asturiano de origen colombiano, adoptado por Cataluña y ciudadano de Berlín, pertenece a la generación perdida e indignada antes del 15M, cine, periodismo, política y radio. Colaborador de medios y proyectos en Berlín y Barcelona. La dislexia no le impide seguir. Y claro, o sea, es como en un párrafo hay un montón de cosas que digo, wow, Ya. o sea, te quiero preguntar muchas cosas. Así que, para empezar, vamos por lo geográfico. Ujú. Asturias, Colombia, Cataluña y Berlín. ¿De qué parte de Colombia vienes? Vale, yo nací en Santander, en la ciudad de Bucaramanga, que es la quinta ciudad de Colombia, que se encuentra, es una zona andina, que la cordillera
andina atraviesa en 3 partes a Colombia bueno, en una de esas partes que está un poco cerca de Venezuela, nací ahí, en la ciudad de Bucaramanga, que se llama. Y ahí, bueno, prácticamente es toda mi familia sí, todo, casi todos. Ujú. ¿Hay algún motivo específico por el que tu familia escogió Asturias? Pues mira, cuando yo era pequeño y estaba mi hermano, el mediano también, nos fuimos a Bogotá, pero luego nació mi hermano más pequeño. Entonces, mi madre, claro, con 3 hijos, era una madre soltera y tuvo que buscarse la vida y acabó en España. Entonces, por circunstancias, entiendo que su marido, que es el padre, que es nuestro padre con el que crecimos, no es el biológico, pero es con el que crecimos, era asturiano. Y entonces, creo que se conocieron, sí, no sé, en León o algo así, y luego ya, bueno, hicieron familia y demás. Mi madre nos llevó sí, a España. Llegamos a León por primera vez, pero lo estuvimos unos pocos meses y luego ya nos establecimos en Asturias. Ujú. Dices que tienes también bastante familia en Asturias, ¿verdad? O sea, me dijiste la última vez. ¿O Sí, sí? porque mi madre fue la primera que abrió la puerta. Es Oh, como la típica mujer, ¿no? Latinoamericana, así, de madre soltera, luchadora y que echada para adelante, como dicen allí. Y ella abrió la puerta y de ahí se vinieron todos sus hermanos y hermanas, o sea, mis tíos ujú. y mis tías, con su respectiva familia, poco a poco, no de golpe, pero fue como poco a poco llegando a lo largo de todos esos 20 y pico años que bueno, desde que yo llegué. Ujú. Sé que primero vino mi hermano pequeño, luego el mediano y el último fui yo en el 98. Y desde entonces, pues claro, fue a partir del 2001 cuando empezaron a venir todos mis tíos y mis primos y hasta hay tíos segundos, primos segundos. O sea, es que Sí. es una cosa impresionante porque repartido en toda Asturias hay familia o sea, próxima de los primos y Ujú. tíos y también hay segundos, tíos de mi madre, primos de mi madre, o sea, es una cosa. Luego también tenemos en Arévalo, en Ávila, y en Madrid también tenemos familia, Wow. en Asturias y en Barcelona, o sea que sea una red ahí como muy, muy grande, ¿no? De Ya, ya. familia que tenemos. ¿Qué te llevó a Cataluña? Y yo Porque fui entiendo a, que creciste y estudiaste en Asturias, ¿verdad? sí, y yo fui en el 2008. Ya había ido en el viaje de estudios del Instituto Segundo de la ESO, había ido a Barcelona, pero esa cosa de que a esa edad, 13 años creo que tenía, o 14, no me acuerdo, que eso es una anécdota curiosa porque en el viaje de estudios este de segundo de la ESO, uno de los destinos era Barcelona, pasamos por varios sitios. Y años después, cuando ya vivía en Barcelona, que fue como a partir del 2008, si no me equivoco, la primera vez que fui después de ese viaje, y luego recuperando esas fotos del viaje de estudio, dije, madre mía, si yo ya he estado en Barcelona y ni me enteraba, ¿sabes? O sea, porque claro, a los 13 años yo estaba con los amigos en el viaje de estudios, guiados por el Ujú. profesor, y a mí lo que te importaba es estar con los amigos y da igual lo que veías, Mm, ¿no? Pues me llevó a Barcelona. Fue curioso porque yo empecé la carrera en Salamanca, la acabé en Barcelona, ujú, pero Barcelona no era donde yo había pedido el cambio ni nada, sino era Madrid, pero no me salió y me salió Barcelona. ujú, Entonces me quedé en Barcelona porque no sé, hubo una muy buena conexión. También es cierto que no es lo mismo llegar a trabajar que estudiar, ¿no? Y estudiar, mm, pues siempre te haces un grupo más fuerte. Y como yo siempre he estado muy involucrado con temas de política, pues como que entendí muy bien la historia catalana, entendí muy bien todo lo que se movía allí y Barcelona se me abrió como una puerta muy grande y muy, muy bonita, ¿no? Que me acogió ujú, bastante y quizás también me moví con mucha gente, eh, claro, no que iba de paso, sino que era de allí y quizás pues tuve muy buena conexión y acabé, bueno, yo la asumo como mi ciudad porque también de los 20 y pocos hasta los 30 y pocos es donde he vivido las experiencias más importantes, siendo yo consciente de haberlas vivido, ¿no? Entonces Barcelona es como mi casa porque
desde el primer trabajo, desde acabar la carrera, desde el máster, desde el primer proyecto audiovisual, eh, los primeros grandes y dolorosos amores, o sea, todo. Mm, Y el convertirse también el catalán en una lengua que empecé a dominar, pues se convirtió como en mi sitio y bueno, prácticamente me llevaron los estudios y no fue mi primera opción, pero me acabé enamorando y me acogió, bueno, prácticamente la gente de allí y Barcelona, pues como uno más, ¿no? ¿Y qué te llevó a Berlín? ¿Qué haces en Berlín? Wow, otra historia más. Sí, yo creo que es curioso, ¿no? Porque yo sé por qué vine, pero siempre uno va redescubriendo cosas, ¿no? Primero vine porque, por dos razones así grandes. Una, bueno, no tenía trabajo y también el tema del audiovisual en España y en Cataluña era bastante complicado. Ya. Y yo tenía ya un contacto con una productora con la que hice un cortometraje, una productora aquí de Berlín, que es un amigo y demás. Entonces dije, bueno, me quedé sin trabajo, voy a intentar esta opción, ¿no? Y también estaba la otra opción de, mira, eh, mi inglés no es muy bueno, me empecé a interesar por el alemán y dije, ¿por qué no lo intento? Nunca he vivido desde que me fui a España, que es donde crecí, nunca me fui nunca he estado en otro país, de verdad, nunca he experimentado, digámoslo así, la sensación de vivir en otro país, ¿no? Y era un reto. Yo hice un Erasmus a mitad de carrera, pero salió mal, me tuve que regresar antes del Erasmus, entonces me quedé con la espinita ahí, ¿no? Y dije, Ujú. mira, Berlín es una ciudad que me gusta, la historia me gusta, tengo la posibilidad del tema de la productora, y bueno, es un reto, ¿no? Era también un reto por el idioma. La asignatura que peor he llevado siempre ha sido el inglés y ahora no solo vengo a inglés, sino vengo a estudiar también alemán. Ya. Entonces, bueno, es como un cúmulo de cosas pero y aquí, bueno, dije ya si quieres hablaremos todo lo que, esos son, digamos, las dos razones por las que me vine, pero luego aquí acabé comprendiendo muchas más cosas del proceso de migración y entender cosas de mi familia, entender cosas de la migración de mi familia y, bueno, todo, he estado como vinculando la propia experiencia vital que he vivido aquí con cosas bueno, que me han ido matizando y desarrollando este tema que yo creo que es para mí muy importante. Bueno, puedes hablar sobre eso ya, porque fuiste tú el que me encontró, ¿no? Sí, Normalmente, o sea, la primera temporada tuve que yo ser la que va buscando a la gente y esta segunda temporada solo he tenido que buscar a unas, sí, dos, tres personas. Pues eso, cuéntame más. pues, a ver, también viene de largo, ¿no? Voy a intentar hacer también otro resumen así súper rápido. Claro, yo de adolescente, yo rescataba mucho esa cosa de la, de la colombianidad, ¿no? Yo era colombiano, también es que lo vivía y lo sentía y todo, aunque mi padre de Asturias es asturiano y teníamos esa parte, y luego el instituto y el colegio era también otra cosa y lo con los amigos, pero en mi casa se sentía, o sea, porque cuando venían todos mis tíos, mis primos, esas Ya. reuniones, todo era música colombiana, comida colombiana, entonces, claro, uno, quieras que no se va, y también porque uno sabe que viene de fuera, ¿no? Mm, Pero digamos en esa época en la que solo llevaba como, yo qué sé, 10 años mm, en España, o tendría 18 o así, ujú. eh, rescataba mucho que yo era colombiano, colombiano, colombiano. De hecho, tenía una obsesión muy fuerte con Colombia. Empecé, bueno, tanto a leer sobre historia de Colombia y demás, y yo decía que me quería regresar a Colombia, no sé qué. Mm, Entonces, también es cierto que cuando fui, me dio a los 18 para mí fue un choque importante, ¿no? Porque yo pensaba que sabía cómo era Colombia, pensaba que me movería por Colombia, también me había idealizado una Colombia que es como yo me la imaginaba, pero es muy diferente también pisarla y sobre mm. todo con una cabeza que se educó en colegios y en institutos de España. Entonces, para mí fue un choque porque yo no sabía qué hacer allí cuando fui solo. Claro que tenía familia y demás, pero era como, vale, estoy en un país que pensaba que conocía y no. Entonces, bueno, poco a poco, pues también fueron pasando los años, hice la carrera, acabé en Barcelona y en Barcelona hay pocas cosas
que me gustan de este político, pero lo único que me gusta es lo de catalán es el que vive y trabaja en Cataluña, ¿no? Catalán es el que Ujú. vive y trabaja a Cataluña, ¿no? El Puyol, que no me gusta políticamente, pero esa frase, yo cuando la oí, porque de hecho me la dijo un profesor, que fueron dos, uno me dijo, un profesor que aprecio mucho y que tenemos aún contacto de la facultad, me dijo, es que tú has encajado muy bien en Cataluña porque no sé exactamente cómo me lo dijo, pero lo que me dijo me tocó mucho. Me dijo, porque tienes esa cosa, esa nostalgia que es muy de Cataluña, como todo, tiene el proceso histórico nacional bastante complejo, ¿no? De conmemorar las derrotas y todo eso. Entonces, yo era muy así, ¿no? Muy con esa nostalgia, con esa piña que se hacía y él me dijo que encajó muy bien. Y luego un amigo me dijo, ¿por qué te empeñas tú en decir tanto Colombia, Colombia, si tú casi no eres colombiano, eres más de aquí que de allá? Y esas dos frases, Mm. claro, se me quedaron aquí y le fui dando vueltas y como que de esa frase inicié todo un proceso y también es cierto, al salir de Asturias me di cuenta de que habían otra gente como yo. Entonces, eso también me abrió esa puerta, ¿no? Porque, claro, para mí nosotros éramos, mis hermanos y yo éramos los primeros morenitos del colegio, del instituto. Y poco a poco, cuando iba llegando más la migración a finales de los Ujú. 90 y los 2000, para nosotros era una noticia, ha llegado una chica colombiana, una chica de Ecuador al instituto, era la noticia del día para nosotros en casa, ¿no? Era como, ay, ¿sabes? Era súper gracioso y súper, pero ahora lo recuerdo como muy bonito, ¿no? Pero para entonces era como, la noticia de hoy era que ha llegado una chica nueva colombiana o un chico nuevo de Perú o lo que sea, ¿no? Una dominicana. Entonces, como todo eso, y con las frases esas que me dijeron, y al conocer más gente también es lo que los años que estuve en Salamanca conocí muchos colombianos y ahí fue como el primer toque también de decir, vale, ellos son colombianos, yo lo soy también de nacimiento, pero es cierto que culturalmente, o sea, yo estaba con los españoles y era curioso, ¿no? Porque yo quería estar con los colombianos, pero me entendía más con los españoles. Era una cosa muy curiosa, ¿no? Pero bueno, eh, cuando conocí mucha gente, adolescentes, yo ya tenía 20 y pocos, pero había, bueno, adolescentes o hermanos y demás, o bueno, un montón de gente que conocí en Barcelona, me di cuenta de que empecé como a pensar, claro, es que hay mucha gente española que no tiene rasgos caucásicos, que no son blancos, que no son mediterráneos, sino que ya sea porque hayan crecido, hayan venido pequeños o porque hayan nacido, incluso en Barcelona, ¿no? En Cataluña, que tú ves a la gente de origen migrante negra de África hablando un catalán muy perfecta ¿sabes? Y dices, claro, es que ellos son catalanes aunque la gente no los vea como catalanes, o ellos son españoles aunque no los se vean. Y todo eso, pues, claro, también estos son procesos muy largos y alargados, ¿no? También es cierto que cuando empecé a hablar en catalán y demás, eh, fue, ha sido muy interesante ese proceso porque eh, de lo poco que sabía de asturiano, que nunca me interesé, claro, ahora me arrepiento porque creo que tuve 2 años asturiano y luego era optativo, ya no, como no es oficial, no lo seguí eligiendo. Y luego cuando empecé a dominar más el catalán, pensé, jolín, qué rabia. O sea, el catalán se ha convertido en mi segunda lengua y el asturiano lo estudié 2 años y nunca lo elegí más porque pensé que no valía para nada. ¿Sabes? Yo decía, pero no, ¿cómo es posible? Ahora tengo una obsesión por conseguir libros de gramática de asturiano y empezar a estudiar, pero claro, yo creo que con el alemán de momento tengo suficiente, ¿no? Pero bueno, todo esto venía a empezar a desarrollar una cosa de decir, ostras, es que habemos gente, hay muchos perfiles, muchas personas que sí, que a lo mejor no es una cosa del 100% porque estamos en medio, ¿no? No sé de dos culturas, pero sí de dos, un origen y uno donde creció, pero ahí me da mucha rabia, por ejemplo, me pasó en el máster,
que teníamos que presentarnos y yo dije, bueno, pues yo me llamo Jorge, me apunté al máster de cine porque, bueno, bla, 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 porque me gustaría escribir y dirigir pelis y vengo de Asturias. Entonces el profesor se quedó pensando y me dijo, pero de Asturias, Asturias, y yo le dije, sí, sí, de Asturias, del norte de España. Y no le cuadraba, ¿sabes? Entonces, ese para mí fue también un episodio muy significativo porque pensé, claro, es que las respuestas que damos los hijos de migrantes, las segundas generaciones, o sí, o los, como se dicen, los racializados, son muy cuestionadas, ¿no? Porque tú das una respuesta porque tú la sientes, pero te lo cuestionan, o sea, y te hacen dudar, te dicen, pues a lo mejor, ¿sabes? Y también me pasó lo contrario con gente latinoamericana, que ellos venían mayores y demás, y ellos me decían que yo quería renunciar a Colombia y a Latinoamérica, que yo, no, pero es que no es nada de eso, es que yo adoro Colombia y y América Latina para mí sí, pertenece a mi sangre, a mis orígenes, pero es que claro, yo mentalmente, o sea, la cabeza es una cosa o sea, o lo que quiere decir, que es la última frase que he descubierto también por una escritora, que es, los rasgos no tienen nacionalidad, ¿no? Entonces, todo, digamos, todas estas reflexiones, que son muchas más, me llevó a querer como retratar esas personas o a intentar hacer algo audiovisual. Lo que pasa es que con esta situación actual, pues he hecho un poco paréntesis porque también han venido muchas cosas. Entonces me llevó a buscar información sobre segundas generaciones. Y ahí es cuando te encontré a ti en el podcast, ¿no? Empecé, creo que, porque yo estoy en el iVoox, puse segundas generaciones, buscar programas de segundas generaciones o migración en España, bla, 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 porque quería recopilar mucha información. Y de repente me apareció tu programa y empecé a escuchar uno y yo te dije, wow, qué guay, qué guay esas entrevistas, qué guay esta chica, ¿no? Cómo lo está planteando y demás, y fue cuando te escribí. Entonces, por eso todo este rollo es para explicar por qué he llegado a contactarte y por qué he llegado a ti, vamos. Bueno, yo solo te iba a hacer como un par de comentarios a lo que acabas de Por decir, o sea, supuesto. lo último, em, de la gente en España que cuando les dices que vienes de un sitio, pues ah, no me ha pasado mucho porque no he salido de Cataluña a hacer Mm, otras cosas que no sea turismo, ¿sabes? E vale. incluso cuando hacía turismo, cuando nos preguntaban, creo que cuando en verano que fui con mis padres y mi hermano a Huesca, para subir a un museo en una montaña, no sé, algo así, nos preguntaron de dónde veníamos, ¿no? Y era como, Ya. esta pregunta es muy rara, o sea, yo no sé cómo responder a esta pregunta. Y mi Mm, padre, o sea, mi padre no se lo pensó, era como de Barcelona, ¿sabes? O sea, no sé, no, para mí era como súper, esta pregunta me da miedo, es sí, terrible, es dramática, pero mi padre de Barcelona y la señora puso en el código postal de Barcelona, o sea, porque para ella lo que le interesaba era registrar qué clase de claro. turismo se estaba recibiendo en ese museo. Y yo era pequeña, o sea, creo que tenía 15 años o así, y para mí ya era esa pregunta un mundo Sí, ¿sabes? Y es como, wow, y todavía no había llegado a lo peor. O sea, ya. y aquí en Alemania, creo que fue más en España que me pasó lo que tú has comentado, de que Mm, los colombianos eh, te dicen que estás renunciando a tu colombianidad, si existe eso o es una sí, palabra, y que son los que vienen directamente de Colombia. mm, Pues en mi caso, aquí en Alemania lo he notado más, o sea, para mí todos los ecuatorianos que venían de Ecuador directamente a España, ya su presencia ya me cuestionaba a mí mm, si era ecuatoriano o no, o sea, aunque no ah, dijesen nada, y era algo mío que había que trabajar. Pero ahora que ya está trabajado y tal, cuando me pasó la semana pasada que estaba en una reunión y hubo un conflicto cultural, generacional, estaba reunida con un grupo de latinoamericanos, o sea, reunida tampoco se puede con muchas personas, pero éramos como 3 4 y éramos de diferentes generaciones, todos de Latinoamérica, y yo era la más joven. Y había un ecuatoriano que como tuvo un comportamiento machista, las otras que eran más jóvenes le saltaron encima. sí, Él intentaba como buscar
alguien que le apoyase en el conflicto, ¿no? Y Mm. entonces empezó a hablarme como, es que tú no sabes cómo es en Ecuador, no sé qué, tal, tal, ¿sabes? Como intentar eh, apelar a esa parte de la identidad como débil, sí, o Mm. sea, porque está trabajada y yo tengo muy claro quién soy, de dónde vengo, em, qué, qué soy, y no, o sea, me quedé como súper, o sea, lo que está Mm. intentando es súper, no sé, violento. Hay varios episodios, ¿no? Pero uno aquí en Berlín es cuando yo siempre digo, ich komme aus Spanien, y la gente, guay, no sé qué, ¿dónde? En España, no sé qué, y bien, bien, hasta ahí bien. Sí. Pero cuando conozco españoles aquí, excepto mi grupo, que también es, como nos movemos un poco por tema político y demás, son bastante abiertos en ese sentido y nunca lo han cuestionado, pero en otros casos, recuerdo en una clase de alemán, que llegó una chica también de España, y cuando nos presentamos y demás, yo dije que era de España, y la chica me dice, pero si no eres de España, ¿por qué dices que eres de España? Y yo, como que no, pero, ¿sabes? Me quedé tan a cuadros que no supe, o sea, me quedé, desde que lo dices, ¿por qué no respondí tal? Pero es que me quedé, o sea, cómo se atreve a cuestionarme, primero sin saber quién soy yo, ni mi vida, ni nada, a decir que no? Y luego también tuve con un colega de aquí que es súper majo y demás, y es un tío es muy respetuoso y muy tolerante, y es así bastante, compartimos muchas cosas, pero siempre, siempre estuvo cuestionándome que por qué no decía que era de Colombia. Y yo le decía, a ver, sí soy de Colombia, pero lo complicado es que, claro, nosotros tenemos que dar cuando alguien dice, no, pues vengo de, yo qué sé, de Valladolid, de donde sea, de Oviedo, de Bilbao, ya está. Pero nosotros tenemos que dar una explicación mucho más larga. ¿Por qué no aceptáis de que es una y ya está? O por qué, o también estoy con la lucha de, no sé si has visto la película Flores de Otro Mundo, de Itziar Boyain, yo te la recomiendo porque es maravillosa. Además trata de la migración de finales de los 90, cuando llegaban, bueno, es que yo me he identificado porque es que llegaban, la chica es dominicana y trae sus niños pequeños, negritos, a un pueblo de Castilla-La Mancha. Y entonces, claro, yo digo, cuando vi esa película y abrimos ese debate en el Cineforum que hacemos aquí en un café, yo dije, mira, es que esta gente, estos niños crecieron y son españoles. O sea, eh, hay que, en el siglo XXI, Europa y España tiene que darse cuenta de que no es blanca. O sea, de que ya no es puramente 100% blanca, de que ya hay españoles europeos, bueno, ya no te digo en Francia, ya no te digo en Inglaterra, ya no te digo en Estados Unidos, ¿sabes? Hay gente española negra, hay gente española con rasgos latinoamericanos, hay gente española con rasgos asiáticos, y no se puede, o sea, los rasgos en el siglo XXI no tienen nacionalidad. No, o sea, por la misma globalización, para lo bueno y para lo malo, los rasgos no identifican a nadie porque sea de un país. Es como, también en Barcelona me pasó con una chica que es alemana y es alta y demás, pero yo pensé, tú eres alemana, no tenía ni idea. Y todo el mundo me dice, claro, no se le nota. Y yo, es que yo no pienso en que un rasgo sea de un país. Entonces, ¿sabes? O sea, como que en mi cabeza funciona de otra forma, que para mí una persona puede ser de cualquier sitio y yo, ¿sabes? No lo relaciono con un país. No sé, es curioso porque quizás solo lo entendemos pues nosotros, ¿no? O sea, todas las segundas generaciones que somos las que hemos vivido con esto, ¿no? O porque tenemos este matiz, ¿no? Con esas respuestas. Pero sí, bueno, en Cataluña también es cierto que esa fue la primera vez donde yo sentí discriminación. Mira que llevaba ya un montón de años en Asturias y un par de años en Salamanca cuando empecé la carrera, pero recuerdo que en Barcelona, claro, también es pues, una ciudad mucho más grande y mucho más gente de todos lados. Recuerdo una situación así bastante rara en la que yo iba en bicicleta por mi barrio, en Sants, y habían personas en la carretera y no estaban en la acera, entonces yo les timbré para que me dejaran pasar. Y no sé qué me contestaron, y yo les contesté en catalán. Y me miraron y me dijeron, ahora tú me parlas en catalán, ¿sabes? Como tú, sudaca de mierda, ahora me estás hablando en catalán, ¿sabes? O sea,
en fin, como muchas cosas, ¿no? Pero bueno, yo creo que también, sí, yo creo que esa definición que has hecho es con la que me siento mucho más cómodo, ¿no? También, claro, no es la respuesta rápida de soy de tal sitio, sino bueno, es un poco más compleja, pero bueno, quizás en eso también está nuestra riqueza y nuestra mirada, ¿no? Y nuestro sentir, ¿no? Porque es un sentimiento también, ¿no? Porque yo, claro, evidentemente, yo cuando escucho canciones que he escuchado toda mi vida en mi casa o películas, yo también cuando tenía esa obsesión por Colombia, supe tanto de Colombia y consumí tantas cosas de Colombia que, claro, yo las siento como mías, pero es cierto que me emociono mucho más, no sé por qué, con cosas de España, pero porque son los años. Yo creo que cuando tenía 18 llevaba escasamente 10 años en España y ahora que voy a cumplir 33, pues llevo 20 y pico años. O sea, también esa distancia supongo que afecta más, ¿no? Y las experiencias vividas entre la adolescencia y la década de mis 20, de los 20 a los 30, han sido como muy importantes, ¿no? Y supongo que eso han marcado mucho, pues, mi madurez, la formación, los sentimientos, los tipos de arraigo, y supongo que todo eso ha influido, ¿no? Pero evidentemente Colombia para mí es el país donde nací y es mi sangre y es parte de mi cultura y lo entiendo. Pero claro, España es que es el país bueno, es que es en el que crecí y en el que tengo pues este marco cultural para lo bueno y para lo malo. Sí, entiendo totalmente todo lo que dices. Nos hace más flexibles en muchas Mm, cosas. sí, Somos capaces de empatizar de otra manera y sí, o sea, moverse por la sociedad alemana, porque también es muy compleja, al sí. menos, sí, tú, bueno, estás en Berlín, seguro que lo entiendes. A mí no me ha pasado en Tübingen. Los estudiantes españoles con los que me he cruzado, cuando yo les digo, sí, vengo de Barcelona, pues no ponen cara de, Mm, ¿sabes? Yo creo que también es generacional. Ellos ya, son más jóvenes que yo, porque la mayoría que vienen claro, de Erasmus son más jóvenes que yo. Entonces ya están acostumbrados porque en su clase seguramente habían 3 o 4 niños de origen latinoamericano o de otro origen. claro. Y ya no es tan chocante para ellos ver a alguien, ¿no? En el caso de los latinoamericanos en Tübingen, hay una señora ecuatoriana que me presentaba al principio diciendo, no, es española con cara de ecuatoriana. Madre. Y no, pero, o sea, lo aprecié mucho porque no me pedían explicaciones después, porque claro, yo sí que me identifico con mucho orgullo de ser ecuatoriana también. Hay cosas que sí sé de Ecuador, pero hay otras cosas que no sé, hay cosas que he vivido de una forma y se vive realmente de otra. Mis padres han Mm, adaptado las costumbres como han querido, ¿sabes? Entonces, tengo cosas de Ecuador, pero no de la misma forma que tendría un ecuatoriano o de la misma forma que yo habría tenido de haber crecido allí. exacto. Entonces, está ahí como una mezcla, especial. Ujú, Y me gusta mucho porque los ecuatorianos que he conocido o los latinoamericanos que voy conociendo me enseñan, mm, esto es así, esto se hace así, allí, esta palabra la conoces, mm. si no la conozco me la explican, ¿sabes? Entonces es un poco de, aquí me he vuelto más latinoamericana de lo que era en España. Y una cosa que mi padre me decía al principio, en el primer año en Alemania, porque en el primer año solo conocía gente internacional y a algunas latinas, algunas Mm. chicas latinas. Y me decía mi padre, ¿tú has ido a Alemania a hacerte más latinoamericana o a aprender alemán? Porque claro, era como, yo había venido a aprender Sí, sí. alemán y era como las dos Mm, cosas, al final, al final han sido las dos cosas. Pero sí, es un poco am, violento la forma en la que a veces la gente se puede mm. referir, como que no solo a nosotros como latinoamericanos, sino aquí estoy muy interesada en los afroalemanes y Sí. cuando les preguntan, es como que te exigen el historial familiar de sácanos tu partida de nacimiento y es muy Mm, violento, no tendríamos que pasar por esto, o sea, claro. en fin. Sí, yo supongo es una cuestión de tiempo, ¿no? Aunque ya te Mm. digo que la escritora esta que ahora no recuerdo el nombre, pero bueno, luego sí,
que luego te lo digo. Ella decía, vale, es cierto que eso es cuestión de tiempo, es cuestión de generacional, ¿no? También pero es que, claro, ya tiene como 30 y largos años y dice, pero ¿cuánto tenemos que esperar, ¿sabes? Para que nos Ujú, acepten como parte de la sociedad de la que somos parte, ¿no? Es un ujú, poco así. Pero mira, hay una cosa muy curiosa porque em, de lo que tú has comentado, que en mi caso, yo cuando fui a Salamanca y empecé a conocer otros colombianos que no eran de mi familia, fue el momento como más colombiano, más de la explosión, de descubrir. Y acababa de venir de vacaciones de Colombia, que estuve 2 meses en verano. O sea, era como todo, ¡guau! Colombia, 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 ¿no? Y, Y fue curioso porque también llegué a Barcelona cuando se empezó a hablar del procés y todo esto, ¿no? Y toda esa de la cuestión de identidad, la cuestión de la nacionalidad, que también fue cuando me transformó, o sea, con todos los episodios que te conté y demás, también cuando empecé a reflexionar sobre ello, ¿no? Pero es curioso que eso, que en Salamanca tenía como mi explosión más de colombianidad. Luego fue la transición. Claro, yo llevaba incluso banderas de Colombia aquí, ¿sabes? De las pulseras. Y claro, y fue todo el tema con Cataluña, además, porque yo lo viví allí y al primero no lo entendía, porque claro, era normal, pero luego ya con los años y con la experiencia y con la cuestión de estar en los barrios, en tema político y demás, lo comprendí. Y tengo una posición sobre ello, pero empecé ya no me gustan, por ejemplo, las banderas, ¿sabes? Yo antes podría coger la bandera Colombia o no sé qué y demás, pero es que ahora les tengo, porque sé que también en Colombia el uso de la bandera, el uso del nacionalismo colombiano es súper intolerante, entonces no me gustan las banderas y también con todo lo que se vio en Barcelona, y yo aceptando que Cataluña, por ejemplo, yo creo que es una nacionalidad histórica, pero sin meterme ahí, no, ya no quiero las banderas. Y es curioso porque ahora en Alemania nunca me he sentido tan español como ahora desde que vivo en Alemania. ¿Sabes? Y es curioso, o sea, te hablo de Salamanca, ¿no? Y demás. En Asturias era como, bueno, era adolescente, era neutro, salía de fiesta, no, ¿sabes? Empezaba con curiosidades, pero con cosas, pero bueno, no me ocupaba la cabeza ni leía como lo puedo hacer después, ¿no? Y es eso, y es curioso porque, claro, eh, quizás sí, porque claro, mi grupo es español, que aunque no tiene por qué, pero bueno, mi grupo el de aquí son todos españoles. También es cierto que es donde he conocido andaluces, porque yo no conocía andaluces así de amigos, y aquí es donde tengo amigos andaluces y es genial, ¿sabes? Porque siempre eran Asturias, el norte de España, después de Cataluña, ¿no? Todo ese proceso me llevó a que cuando salgo de España, lo que echo de menos es España, porque es lo que he vivido, ¿sabes? No puedo, echo de menos a Colombia cuando voy, me acuerdo de las vacaciones que he ido, pero claro, lo que he hecho de menos es estar en España, esa nostalgia de regresar al país, de regresar a casa, y es España. Entonces, cuando más español me siento, entre comillas, es porque estoy aquí, ¿no? En Alemania. Entonces, claro, todos esos sentimientos y todas esas cosas, pues lo hacen a uno, pues bueno, pensar sobre todas estas cosas. En mi caso, yo, bueno, si sabes un poco de las divisiones que hay entre ecuatorianos, yo siendo de la sierra, con rasgos de sierra, más indígenas, y tenemos el conflicto con los costeños, Ah, que ellos se mezclaron más con los españoles, entonces la mayoría son más blancos, o hay también afroecuatorianos que mm, tienen más rasgos ascendencia africana. Y había esa división súper pam. Yo ya, en Barcelona crecía como serrana y cumplo estereotipos de serrana, físicos, de carácter a veces incluso, porque los costeños dicen que somos más inteligentes y que por eso acabamos más en la universidad. Cosas que digo, me parece una estupidez y, en fin, como vosotros os estáis diciendo a vosotros mismos tontos, o sea, no, ya, ya. no tiene sentido para mí. Pero bueno, en ese sentido yo crecí con eso y en mi casa era lo único que me decían como mis padres no me inculcaron estereotipos dentro de lo ecuatoriano, más que para explicarme cosas, porque me decían, o sea,
te van a llamar así porque en Ecuador es asá, tal, tal. Y yo, vale, vale. Wow. Y cuando llego aquí, yo toda mi vida he crecido con eso en la cabeza. Yo Mm. sierra, yo soy de sierra. Pero cuando llego a Alemania, extraño la playa, extraño el mar, extraño las gaviotas, la sal. Y claro, esto y la comida, cuando me preguntan los ecuatorianos aquí, ¿qué es lo que extrañas más, no? Y yo, el encebollado, el ceviche, todos son platos de costa ecuatoriana. Ah, Porque como crecimos en la costa, mi madre preparaba cosas de costa, a pesar de que ella es de la sierra, ha crecido en la sierra, todo sierra. mm, Pero como habían ingredientes más baratos para hacer comida de costa, yo crecí con cosas de costa. Entonces, sí, yo tengo como, sí, los rasgos fenotípicos de sierra, pero mi alma, mi vida, mi cuerpo es de costa. O sea, ya, ya. yo Además en Barcelona, claro, sí. es que... Y para mí la humedad del mar me encanta. O sea, yo Mm, cuando estoy en Madrid lo paso mal, es seco, eso no es mm, verano, ¿no? ya. Entonces, es un poco de, somos una mezcla así, Mm, y cuando vine aquí me di cuenta de que no, o sea, mm, sí puedo haber nacido en la sierra, sí puedo tener esos rasgos fenotípicos, pero mi cultura, mi cuerpo no responden a eso. O sea, yo no he crecido en la sierra ecuatoriana, así que cuando vaya a vivir largo y tendido, porque solo estuve 3 meses y era en verano, a mí me va a doler. O sea, ya. tipo el frío, o sea, yo no estoy preparada para pasar tantos meses de frío, porque ahí es como frío, 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 Mm, llueve, sol, entonces son cositas que dices, eh, mm. somos una mezcla geográfica tremenda. Y no, te quería preguntar, porque has mencionado varias veces el tema de tu carrera audiovisual. O sea, como que me gustaría que me hablases un poco más sobre ello, ¿no? ¿Cómo decidiste que querías ser director de cine o dedicarte al cine o tener relación con el Mm. cine? Porque es lo que has comentado antes, que estás cubriendo un evento cinematográfico ahora en Barcelona y pues tienes, o sea, los pocos artículos que he leído tienen mucha Mm. relación con el cine. Sí, yo creo que también yo descubrí tarde el tema. Bueno, a mí siempre me gustó ver películas y en Asturias yo era el que toda mi familia me pedía películas, no sé qué. También cuando el momento cuando me gustaba mucho lo de Colombia, me conseguía películas de Colombia de donde fuera y me las veía. Pero yo creo que ahora sí, supongo que uno lo va entendiendo poco a poco. Claro, para mí el cine es donde se puede reflejar esos momentos, esos matices de la vida que no se pueden ver, pues, bueno, quizás un libro también lo puede, ¿no? Pero quizás el audiovisual es como potente por en todos los sentidos, ¿no? Por el audio, lo visual, por todo. Y yo creo que el cine es, para mí, al menos lo veo, como la mejor herramienta para contar historias como las nuestras. O sea, o ya no sean las nuestras personales como Jorge o Michelle, sino de esas historias que tenemos que me gustaría contar y, y matizar, ¿no? La vida. Yo creo que el cine, las buenas películas matizan las percepciones que se tienen de la vida y reflejan muy bien todo eso y por eso yo creo que elegí el audiovisual. También es cierto que lo elegí a primeras por una cuestión de que el cine cambia el mundo, ¿no? Y con esa cosa de juventud, de querer cambiar el mundo y querer hacerlo a través del cine como una cosa muy soñadora. Pero bueno, poco a poco pues se va moldeando, ¿no? O se le va dando el papel que tiene y el que se le puede dar, ¿no? Y claro, también es cierto que yo me muevo entre el audiovisual, el cine y el periodismo y demás, que es más o menos lo que hago, ¿no? Por las cuestiones políticas y demás. Pero vamos, yo creo que ese es, digamos, de corazón, eso es el porqué del cine. Yo hice un cortometraje con la productora alemana, hice un cortometraje en Colombia hace 3 años en el Carnaval de Barranquilla, que no conocía ni el Carnaval ni Barranquilla, y lo conozco a medias porque, claro, estuve rodando, entonces, pero fue una experiencia muy, muy bonita y maravillosa y ahora estoy escribiendo una historia, bueno, dos de hecho, dos de cortometrajes y luego el documental que quiero hacer sobre las segundas generaciones, que es por la que tengo el contacto contigo. Muy entusiasmada por ello. Te iba a Ujú. decir,
¿Cómo surgió el cortometraje? La oportunidad, el contacto con la Mm. productora y todo eso. Yo a Manuel Kinzer, que es el productor y el codirector, yo lo conocí en el Festival de Derechos Humanos de Barcelona del 2013, si no me equivoco, o del 14. Y bueno, él presentó como productor un corto allí que me gustó muchísimo. Y bueno, pues empezamos a hablar, nos dimos el contacto y así pasaron los años. Y luego yo empecé a venir a Berlín desde el 2015 y me quedaba en su casa, empezamos a hablar y como sí, años después me dijo que tenía un dinero de una subvención y que le gustaría, él había viajado a Colombia y se enamoró de Colombia, del Caribe, de los colores del carnaval de Barranquilla y todo, y me dijo, Jorge, ¿por qué no hacemos un cortometraje ambientado allí? Entonces me dijo, me gustaría sobre alguien del carnaval, un chico que no sé qué, entonces me dio como las pinceladas y yo dije, vale, pues vamos a escribirlo. Y con su idea original, pues intentamos, bueno, escribí la historia y demás, y luego nos fuimos allí a rodar y la verdad que fue una experiencia. Claro, con 3 años yo veo el cortometraje como con 1 millón de fallos y claro, y también pues eso es bueno, ¿no? Porque luego lo que vaya a hacer próximamente, pues espero que esté mejor, ¿no? Y más, bueno, que sirva para eso, ¿no? Para mejorar, para aprender. Y bueno, prácticamente fue así. Y la verdad es que fue muy buena experiencia, muy bonito. Y te voy a contar una anécdota que te va a gustar. Pero antes te digo, por suerte, bueno, el festival ha sido muy bien recibido en muchos sitios, ha ido a casi 80 festivales y demás. La anécdota es que cuando yo llegué con el guión, hicimos el casting con actores de allí de Barranquilla y demás. Les pasé el guión, dijimos, bueno, son estos, los seleccionados, no sé qué, no sé cuánto. Empezamos a ensayar y lo curioso es que yo había escrito el guión pensando que había escrito colombiano y los actores me dicen, es que esto suena muy españolete. Entonces dije, no, no me lo puedo creer. Yo pensaba que podía escribir como supuestamente como colombiano, ¿no? Y claro, eso fue muy bonito, ¿no? Porque fue como, ostras, es que, claro, lo que uno piensa y cómo lo percibe allí, cómo se percibe allí. Pues claro, si yo no, sí, yo tengo un acento un poco raro y mezclado, pero si allí no abro la boca, nada, pero si digo alguna palabra o si leían esto, me dicen, ostras, es que tampoco les cuadra, ¿no? Entonces, es una anécdota muy bonita y de hecho cuando el año pasado, en el verano pasado, estrené el cortometraje en Barcelona, que lo presentamos en el Fire de Barcelona, que nos cogieron allí, y conté esta anécdota porque me parece que es de las más bonitas que viví, ¿no? Porque sí, por los diálogos cuando me dijeron, no, no, es que esto suena muy españolete, me decían, y me hizo mucha gracia. Entonces lo modificamos a como lo dirían allí, sin cambiar, digamos, el sentido de lo que se quería decir, pero adaptándolo más a las palabras que se usaban. Claro, y luego cuando lo vi, la traducción era como, ellos decían una cosa o sea, en colombiano, bueno, Sí, con la jerga de allí, y luego los subtítulos en inglés era como, lo simplificaban tanto que pensaba, aquí se pierde sabor, aquí se pierde ya. sal. Además, ese saborío tan Sí, bonito, ¿no? De esas palabras como se combinan y cómo se... Sí, sí. es muy, muy, muy bonito. Vale, ahora pasemos a la parte política. En 2008 yo tenía 13, 14 años y por eso me gustaría que me contases un poco cómo viviste los acontecimientos previos al 15M, cómo Mm. viviste el 15M y todo lo que vino después. Bueno, claro, a mí me pilló la crisis en la mitad de la carrera, más o menos. Bueno, casi al empezar la carrera. Bueno, por suerte yo estuve becado y no digamos que no tuve que hacer mucho, pero ya cuando me gradué, que fue, sí, después en el 2012, empecé el máster en el 2013, cuando acabé, ¿en el 13? Sí, en el 13, acabé el máster. Fue el peor momento de la crisis. Pero bueno, claro, yo estaba muy politizado, bueno, lo sigo estando, pero yo militaba en un partido en España de izquierdas y claro, lo vivíamos pues también
fue muy intenso en Salamanca, pero yo me encargaba, porque claro, estaba obsesionado con el tema Colombia, me encargaba de los temas internacionales, de la política internacional y demás, del colectivo. Pero luego cuando me fui a Barcelona ya me pegué mucho más a la calle y claro, ahí me pilló el 15M. Fueron muchas cosas, ¿no? Yo militaba en un partido de izquierda y en el 15M dejé de militar para meterme más en temas de barrio, ¿no? Yo llegué primero al barrio del Clot y después los últimos 8 años en el barrio de Sants. Claro, yo soñaba con esa cosa cuando me metí en política de cambiar el mundo, ¿no? De cambiar por la bondad, la igualdad, ¿no? Y todo esto. Pero eso que es como un sueño así como muy revolucionario de cambiarlo todo. Pero en el 15M me di cuenta de que hay personas, hay familias, incluida la mía, incluido yo, ¿no? Y toda mi familia, que no puede esperar a la revolución y hay que darle respuestas ya, ¿no? Y también fue cuando los primeros desahucios, eso fue una experiencia muy dura, muy dolorosa. Yo recuerdo el primer desahucio que estuve ahí con la PA para intentar pararlo. Yo no podía parar de hecho, se me ponen los pelos de punta que yo no podía parar de llorar porque es que es súper, es horrible. Sabes que echan a la gente de su casa, es una sensación como muy horrorosa, ¿no? Y por suerte yo no tuve eso, pero mi familia lo pasó bastante mal porque, claro, afectó a mis tíos y se quedaron sin trabajo. Claro, mis tíos que trabajaban en la construcción, mi tía limpiando, mi madre también en un restaurante, ¿sabes? Que éramos clase trabajadora. Pero claro, el vivirlo tan fuerte en Barcelona, con todas las huelgas generales que hubo y demás, fue, fue a nivel personal muy bonito, pero a nivel, digamos, ideológico también me transformó en ese sentido. Y bueno, yo acabé los últimos años, bueno, acabé apoyando y estando en los colectivos que apoyaban a Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona y hicimos campaña y, claro, de conocerla en la PA a estar con ella ahí para que llegara como alcaldesa, bueno, era, digamos, eso fue a nivel político muy, muy, muy interesante, ¿no? Y yo recuerdo el peor año que pasé en Barcelona fue el después del máster, porque yo viví un año allí con 460 euros y la mitad del dinero se me iba en el alquiler. Y claro, yo no podía pedir dinero en mi casa porque en 2013 era malo para todo el mundo y en mi casa también estaban mal. Y bueno, fatal. De hecho, es todo tan mal que mi padre de Asturias, se murió le dio un ataque al corazón precisamente, bueno, porque tenía muchas deudas y, claro, es víctima de la crisis, pues yo creo que sí, porque todos esos problemas, esas deudas que se acumularon y le hicieron que el corazón no le pudo más y se lo llevó, ¿no? Y eso fue bastante, bastante duro. Y bueno, prácticamente es como un recorrido así muy rápido a nivel político. No sé si he respondido un poco a la pregunta o me he ido por las ramas. No, no, está muy bien. Hay una cosa que me gustaría tratar más adelante, en general en profundidad, porque el otro chico colombiano con el que hablé, Luis, que es doctorando aquí en la Universidad de Tübingen, también habló sobre la crisis económica y es algo que creo que como migrantes vivimos de otra manera. O sea, por supuesto, se sufrió mucho. Tengo amigos españoles y amigas españolas que lo pasaron fatal, pero a nivel de cómo lo vivimos nosotros, también hay cada historia y hay cosas que no se han hablado, que no se han puesto en palabras, que no se han tratado, que se han pasado de puntillas. O sea, Claro, es una cosa que pasó con los ecuatorianos de lo que no se habla mucho, ya, que si tú podías adherirte al retorno voluntario a cambio de renunciar a la nacionalidad española, ellos te daban dinero para que tú te regresases a España, Ecuador, ah, a hacer lo que quisieras. Y hay muchos ecuatorianos que hicieron eso, se aceptaron eso, y luego cuando llegaron a Ecuador no era todo tan bonito como se lo habían vendido, porque también se vendía ahí otra cosa de, sí, Rafael Correa hizo muchas cosas bien, pero tampoco habíamos llegado al estado europeo, que es claro, como a veces se vendía, ¿no? mm, Entonces, mucha gente decepcionada, tengo familia cercana que aceptó ese convenio mm, y ya no podían hacer nada. O sea, ya, ya habían vendido todo aquí, lo habían dejado todo para irse allá a regresar y son ya, cosas que no se han hablado y
me gustaría tratarlo más adelante, pero hasta que no habéis aparecido los colombianos en el podcast, esto no se había hablado. De esto no se había hablado. No, porque sí, las conversaciones con Luis también, él muchas veces lo saca, pues a veces conversaciones así formales, ¿no? Y muchas veces lo saca con una naturalidad que me sorprende mucho. O sea, no estoy acostumbrada a que me hablen de la crisis económica. También tenéis una edad, lo habéis vivido más despiertos. O sea, Claro, sois mayores que yo, lo habéis vivido más despiertos. Para mí era todo caos alrededor. O sea, esto ya, era como todo el mundo se está derrumbando y no entiendo lo que está pasando. Y vosotros ya teníais más conciencia. Entonces, la forma en la que lo habéis vivido es más consciente. O sea, yo veía el sufrimiento de mis padres, pero no podía procesarlo de la misma manera que claro, tú, por ejemplo. completamente. Bueno, Sí. para acabar, Ujú. en tu biografía mencionas la dislexia Sí. y me gustaría saber a qué edad te la diagnosticaron, cómo te afectó y cómo te enfrentaste y te enfrentas a ella. Pues sabes que no la tengo diagnosticada clínicamente, sino me lo dijo una pedagoga, sí, en un curso que estaba haciendo, y me dijo, pero es raro porque que no te lo hayan diagnosticado, y me dice igualmente, porque creo que estaba haciendo un curso antes de empezar el máster, hice un curso claro, porque yo me trabo mucho y si leo peor, yo me invento las palabras, ese es el problema que tengo. Y yo siempre lo he tenido ese problema, siempre, pero nunca, como que no ha sido tampoco tan grave, ¿no? Entonces, yo siempre he tenido ese complejo de hablar en público y de leer en público en el instituto porque yo sabía que siempre me iba a inventar alguna palabra y claro, todo el mundo se reía, ¿no? Porque leía lo que no era. Y luego esta pedagoga pues me dijo, sí, pero no es muy grave. Debe ser un nivel muy... Me dice, bueno, es que ya donde has llegado con máster y todo, ya ni... Vamos, si quieres puedes ir a que te lo revisen, a ver qué nivel de alto es, pero vamos, con lo que has llegado, evidentemente no es una cosa de alarmarse. Y me quedé con eso y dije, bueno, pues mira, ¿sabes? Pero siempre, incluso en los exámenes, yo lo paso fatal porque tengo que leerlo 2 veces, o 3 o 4, porque es que siempre me ha pasado de que me preguntan una cosa y entiendo otra. Así que bueno, he llegado hasta aquí, pero, pero sin estar, o sea, no tengo papel que diga lo tiene, pero la pedagoga esta me dijo que sí, que posiblemente sea un nivel muy, bueno, muy leve, muy suave, algo así. No fue hace años, también no me acuerdo cuándo me lo dijo. Así que ese es el tipo de dislexia que tengo. Pues hasta aquí sería. Muchas gracias por la Muchísimas gracias a ti. conversación de 1 hora. Wow, 1 hora, madre mía. Sí que me he enrollado un montón. No, yo me lo he pasado muy bien y he aprendido muchas cosas y sí, estoy muy emocionada de poder seguir manteniendo contacto contigo para lo que Por venga. supuesto. Por supuesto, en la próxima seré yo el que te entreviste o el que yo llevaré La batuta. digamos, exacto. Y sí, porque me encantaría también bueno, hablar de tu podcast y hablar también de tu experiencia. Y para La Marea me gustaría hacer la entrevista. Así que tengo que preparármela bien y lo Es la haremos. primera. Sí, dime. Dime. No, No, digo, es la primera vez que que se van a preparar algo para hacerlo a mí, no sé. no, es que eres una chica muy interesante y es genial, ¿no? Gracias. Y que hayas llevado todo este programa, la verdad que es para felicitarte y enhorabuena, ¿no? Y está genial porque ya yo he aprendido que si no somos las segundas generaciones las que contamos esta parte de la Mm, historia, no lo va a hacer nadie. exacto. Entonces, somos nosotros los que tenemos que hacerlo. Recuerda que puedes seguirnos en tu reproductor de podcast favorito, en YouTube, en Facebook y también en Instagram en @nideaquí.nideallí. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos escuchamos pronto. Si te gusta este programa y lo escuchas desde la plataforma o la aplicación de iVoox, te pedimos que le des al botón me gusta que acompaña este audio. Si lo haces desde otra plataforma y también quieres, puedes hacerlo buscándonos en iVoox.com.